Gracias por acompañarme. Tarde de martes. Tarde de encuentros. Tarde para hablar de qué pasa con lo que nos pasa. Tarde para hablar de la soledad. Sí, de la soledad. De esa soledad que hace un tiempo escribí. Hace tiempo en un libro publiqué una poesía. Una poesía donde hablaba de la soledad. Sí, hablaba de la soledad. De esa soledad que nos acompaña. De esa soledad que nos acuna. De esa soledad que nos renueva en cada tarde de hastío, que nos cautiva, que nos contagia su armonía. Soledad que me atormenta, que me aconseja, que me fortalece. Soledad que me abandona al encontrar el camino. Soledad que me enseña a disfrutar el momento. Soledad cuando se ha perdido la noción del tiempo. Soledad que me abandona al encontrar el camino. Cuando hablamos de soledad, hablamos de búsqueda, hablamos de encontrar sentido, de encontrarle sentido a lo que me pasa, cómo me pasa y por qué me pasa. Cuando hablamos de soledad, hablamos de vacío existencial. Hablamos de ese vacío existencial que me corroe, ese vacío existencial que me carcome el alma. Hablar de soledad es hablar de algo que me pasa y que no sé lo que me está pasando. Dice Víctor Frankl: no hay nada en el mundo que me capacite tanto como sobreponerme a una dificultad externa y a una limitación interna como la conciencia de tener una tarea en la vida. Nada que me ayude más a sobreponerme a entender esas limitaciones internas que estoy atravesando, que tener una ocupación, que tener un motivo, que tener una tarea en la vida. A veces tener una tarea en la vida o darle a otro un espacio para que tenga una tarea en la vida nos parece insignificante, pero darle al otro una responsabilidad. Por ejemplo, el caso de un adulto mayor que cuida a su nieto. La responsabilidad en el trabajo, una mayor responsabilidad en el trabajo. Sentir a la otra persona reconocida en lo que está haciendo. Estamos dándole a la otra persona la oportunidad de que encuentre un motivo, de que encuentre una razón. Porque la soledad emocional carcome. La soledad emocional genera angustia. La soledad genera sufrimiento psicológico. Este tipo de soledad es la que más duele. ¿Por qué es la que más duele? Porque la soledad social muchas veces la elegimos. Sí, la soledad social en muchas ocasiones uno elige cuánto quiere interactuar con el otro, cuánto quiere realmente vincularse con el afuera. Obviamente, exceptuamos este momento por el cual estamos
transitando, en el cual el distanciamiento físico y el distanciamiento social ha sido una cuestión de un decreto presidencial, de una situación de pandemia. Pero nosotros, cuando elegimos de alguna manera distanciarnos socialmente, lo hacemos a veces por elección. Por lo tanto, no suele ser tan dolorosa y nos puede atravesar de una manera tan dura como lo es la sociedad emocional. Esto es importante destacarlo. La soledad emocional no es elegida. Y la soledad social sí, en muchos casos es elegida. Por lo tanto, por eso duele, por eso nos atraviesa, por eso nos corroe por adentro. Por eso puede ser devastadora. La soledad es devastadora. Es devastadora porque es sentirnos vacíos. Es sentirnos vacíos a pesar de tener una pareja, a pesar de tener una familia, a pesar de tener hijos, a pesar de tener amigos, a pesar de tener compañeros de trabajo. Es vacío, nos sentimos vacíos. Uno puede estar acompañado físicamente, como estaba diciendo, con una pareja, con una familia, con amigos, compañeros de trabajo. Podemos estar acompañados físicamente, pero sentirnos muy solos. Y cuando nos sentimos solos, experimentamos una falta de atención. Experimentamos esa falta de conexión con el otro, que es la que nos genera bienestar, un bienestar y una calma emocional necesaria. Cuando sentimos que el otro nos está mirando, que el otro nos valida, que el otro aprecia lo que hacemos, lo que decimos, que el otro valida nuestra presencia, que para el otro es significativo lo que hago, lo que digo. Nos sentimos importantes, nos sentimos mirados. Y es muy significativo, es muy necesario este apoyo. Es muy necesario para no sentirnos solos. Es muy dolorosa la soledad. Porque como decía hace un ratito, la soledad no la elegimos. Y cuando vamos sucediendo, trascendiendo, y nos sentimos no mirados, no validados, va a llegar un momento que ese dolor que nos produce la soledad, una soledad que no elegimos, una soledad que nos convirtió en invisibles para los otros, nos va a convertir invisibles para nosotros mismos. Y ahí empieza el problema, ahí empieza el dolor a profundizarse. Ahí es ese momento donde no solo me volví invisible para los demás, sino me volví invisible para mí misma. Vivimos en una sociedad habitada por un montón de individuos y empezamos a percibir que no nos ven, no nos notan, no nos sienten. Y en un momento ya no nos ven. Entonces ahí llegó el momento de que el amor, de lo que siento, lo que necesito que me digan, el amor se convierte en dolor. Todo ese dolor de invisibilidad, de no ser vista por el otro, no ser reconocida. Y es en ese momento cuando el amor se convierte en dolor. Cuando yo necesito encontrar un espacio para poder
hacer algo con todo eso que me pasa, un espacio para ponerle palabras a lo que me pasa, un espacio para volver a aprender a vivir. Sí, un espacio para volver a aprender a vivir. Mientras tomo un poquito de agua voy a saludar a Natalia, a Susana, a Isabel. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Hay distintos tipos de maneras y de formas en que las personas nos dejen de ver. Hay distintas formas que las personas nos hagan sentir invisibles. También cabe destacar, y acá tengo que hacer un paréntesis, a veces las personas se van físicamente, del plano físico, y eso también tenemos que recomponerlo, y eso también nos genera una soledad emocional, y creemos que ese espacio que esa persona que se fue, no la podemos reemplazar, y nos encontramos con ese dolor, ese espacio vacío, y esa persona que dice, yo iba a todos lados con él, ¿ahora qué hago? Si yo hacía todo con él. Y ahí es el momento de empezar a llenar esos vacíos reparándolos, y empezar a llenarlos de amor propio, y empezar a iniciar nuevas conductas. Sí, nuevas conductas, a encontrar nuevas tareas, a encontrar nuevos motivos. Hay algo muy importante que siempre digo, y siempre me gusta repetir. Nadie es irreemplazable. Es cierto, algo no es irreemplazable. Las personas no son irreemplazables. Algo no es irreemplazable. Sí, pero es irreparable. No es irreparable. Los espacios se pueden resignificar. Los espacios vacíos se pueden resignificar. Es importante resignificar para poder seguir, para poder llenar estos espacios que me quedan vacíos. Resignificar la soledad, dar un motivo, encontrar un motivo, es darle sentido a mi vida, porque cuando adentro de nosotros empieza a haber un espacio herido, ese espacio herido que yo hablaba recién, que hay que llenarlo con algo, lo tengo que llenar con amor propio, lo tengo que llenar con algo, lo tengo que llenar con algo y hacer que ese vacío que siento, se llene con algo, se siente, sí, con objetivos. Al inicio de la charla yo decía que no era lo mismo, y no, sufrimiento no es el mismo, el de la soledad social que el emocional, pero por eso lo decía, porque cuando uno elige estar con uno en soledad, es una cuestión de elección y uno se hace cargo de la elección, pero cuando la soledad no, no es una elección y se dio por distintas circunstancias, por distancias físicas, por distancias de X razones, se suele hacer un poco más difícil. A ver, voy a saludar a Natalia, a Susana. Natalia es mi compañera de charlas de muchos encuentros. A ver, la voy a invitar. A ver si quiere, ya que estaba, a ver, la voy a invitar.
ver. A ver si me acepta. Voy a invitar. A ver, ahí está. Invitado. Perfecto, a ver, vamos. Es importante que vayamos reconociendo, que vayándonos, viéndonos en el otro, porque todos podemos reparar y esos espacios que quedan vacíos los tenemos que de alguna manera recuperar. Hay que llenar los espacios vacíos, porque si no los llenamos, se construye en nosotros, se produce en nosotros un vacío, un decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No tengo forma de manejar esto. Es importante también cuando nos está pasando esto, porque a veces resulta fácil por ahí decir llenar estos espacios, ocupar los espacios, reencontrar un sentido, buscarme una tarea, pero a veces todas estas opciones se nos terminan y es necesario buscar ayuda. Eso es importantísimo, rescatar el buscar ayuda. No nos tenemos que sentir ni débiles ni ninguna otra cuestión. Buscar ayuda es ver que en otra persona, encontrar otra persona que nos ayude a gestionar herramientas para poder ir descubriendo, para en esta búsqueda de encontrar a lo que me pasa, qué puedo hacer con eso que me pasa. En esa búsqueda, en ese recorrido, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué tengo? ¿En qué me puedo ir agarrando hasta volver a reconstruirme? ¿Qué hago con esto que siento acá, que no me permite respirar, que no me permite vivir, que no me permite seguir? La soledad emocional duele porque nos pone frente, nos enfrenta a nuestros miedos. Sí. La soledad es eso. Nos enfrenta a los miedos, nos enfrenta al vacío de las ausencias, a la falta de sentido que tiene nuestra vida, a decir qué estoy haciendo acá, que no quiero estar, estoy rodeada con todas estas personas y ninguna me significa nada y yo no le significo nada a ninguna de ellas. Entonces, ¿qué hago con esto? Trabajar esa angustia existencial de decir y de entender por qué me pasa lo que me pasa y qué quiero hacer con lo que me pasa. Todos los miedos, la soledad, debe enfrentarse. Debe enfrentarse con nuevos enfoques, con nuevas miradas y sobre todo con algo, con decisiones. Tomar decisiones es fundamental para poder trabajar con eso que me pasa, con esa soledad que me pasa, con esa soledad que me atraviesa. Tomar decisiones es decir, hasta acá llegué con esta situación que no puedo sostener más. Hasta acá llegué con una relación de pareja que solo me hace sufrir. Una relación de pareja con una persona que no me reconoce, que no me valida, que nunca me dice qué bien haces las cosas, qué mal haces las cosas. Porque eso también es parte de que nos validen y que nos presten atención. Que otra persona te diga, mira,
Esto se puede hacer de otra manera. Ese vacío que siento de todos los sábados salir con un montón de gente con la cual solamente puedo tomar una cerveza. Porque el día que yo necesito contarle algo, compartir una alegría, o tal vez una tristeza, esas personas no están. Esas personas solo están los sábados para divertirme. Esa también es una forma de que no me miren, o que solo me miren en ese momento y tal vez a mí no me alcanza. Eso también es parte de las decisiones que tomamos en la vida. ¿Qué vínculo voy a tener con el otro? Porque si yo no tengo un vínculo claro con el otro, se van a profundizar determinadas cuestiones que me van a producir dolor y vacío. Si yo percibo, siento y sé, tengo claro que esas personas con las cuales salgo el día sábado solamente es para salir un rato y no espero nada más de ellas, no me va a generar un vacío el día que yo quiera compartir otra cosa con ellas, el que yo les pida algo más, porque solo me pueden dar eso. Tomar decisiones implica también, cuando perdemos a un ser querido físicamente, aceptar la realidad. Aceptar la realidad de que esa persona ya no está y de que esa persona no va a volver. Y ahí es el momento de tomar una decisión importantísima. La decisión de vincularnos con nosotros mismos, sí. Vincularnos con nosotros mismos. Hace un ratito puse el ejemplo y dije, yo siempre hacía esto con él. Y ahora, ¿con quién lo voy a hacer? Con vos lo vas a hacer. Sí, sí. Antes siempre iba al cine con él y ahora no voy más al cine. Sí, tenés que volver a ir al cine. Tal vez de otra manera. Tal vez acostumbrarte a ir sola. Tal vez acostumbrarte y empezar a invitar amigas a ir al cine. Reconfigurar un montón de cuestiones que teníamos ya programadas es fundamental para que ese vacío que nos produce la soledad emocional, llenarla. ¿Qué hago con tanto tiempo libre? Empiezo a buscar tareas, me empiezo a hacer de otras redes, de otros vínculos, a construir otras redes. Me empiezo a vincular de otra manera. A veces, cuando perdemos físicamente a una persona, o a veces simplemente por una separación, o a veces simplemente porque con esa persona ya no interactuamos más, siempre recomiendo lo mismo, buscar personas afines para poder volver a hacer cosas que me gustaban hacer. Sí, sí, buscar personas afines, personas que tengan los mismos gustos o nuevos gustos, porque también esa es parte de la búsqueda. Buscar nuevas cosas para hacer. Muchas veces esta soledad de la que estamos hablando aparece en personas que se jubilan, que termina su etapa laboral. Termina ese momento de estar en el único lugar donde se sentían que era alguien, que eran reconocidos, que otra persona los miraba, que otra persona los respetaba. Entonces en ese momento, donde me vuelvo a revincular, donde vuelvo
a resignificar quién soy, donde vuelvo a construir mi identidad, donde vuelvo a ser yo conmigo. Y ya ese vacío, eso que me carcome, eso que me dice, ay, no tengo ganas de hacer nada, se empieza a resignificar. Empiezo a ver las cosas de una manera distinta. No es fácil, no es sencillo. Requiere tiempo. Requiere tenerme paciencia. Requiere tenerme paciencia porque no siempre estamos preparados para sentir que no sabemos qué nos pasa, qué hacer con lo que nos pasa. Y a veces hay que reconocer que necesitamos ayuda. Y cuando buscamos ayuda, empezamos a trabajar nuestra arquitectura psicológica, porque empezamos a reparar daños, fortalecemos nuestra autoestima y sobre todo, cuando buscamos ayuda y recorremos este camino de reparar todo eso que nos estaba dejando con una gran incomodidad, encontramos un propósito en la vida. Sí. Todos tenemos las fortalezas para hacerlo, para encontrar un sentido a la vida, y un propósito a la vida, porque cuando encontramos un sentido, cuando esa búsqueda termina, esa búsqueda de decir, era esto lo que me daba felicidad, era esto lo que me llenaba, lo que me completaba. ¿Saben por qué es así? Porque cuando encontramos un sentido, cuando todo lo que pasa, todo lo que nos pasó, toma un sentido, se fortalece todo nuestro potencial, porque nuestras fortalezas se despertaron. Sí, nuestras fortalezas se despertaron. Nuestras fortalezas se despiertan cuando buscamos, cuando indagamos en ella, cuando vamos descubriendo que la tenemos. Sí, cuando vamos descubriendo que la tenemos. Por eso cierro con la poesía que escribí hace muchos años sobre la soledad, que publiqué en el libro Letras sobre papel, que dice: soledad, soledad que se esfuma, que se alcanza, que me deja, que me enseña, que mañana será otro día. Eso es fundamental para encontrarle un sentido a la vida, saber que siempre mañana va a ser otro día. Gracias a todos, buenas tardes, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vivo.